Aplicaciones de la derivada total y regla de la cadena. En este caso, pues nosotros somos el equipo 4 y nos tocó hablar de la regla de la cadena. Introducción. En este caso, nuestra situación es que nos dieron un cono el cual las dimensiones van cambiando con respecto al tiempo. Nos habla de que la altura del cono va cambiando 40 centímetros por minuto y el radio este, va contrario a la altura, ya que pues va decreciendo en vez de ir aumentando conforme pasa el tiempo. El radio decrece 15 centímetros por minuto. Este, en algún punto se dice que las medidas del cono son 60 centímetros de altura y 200 centímetros de radio. Y pues con estos datos nosotros obtuvimos el resultado con el uso de la regla de la cadena. El marco teórico. El marco teórico, pues hablamos del diferencial real, que en este caso el diferencial real es la diferencial total de una función real de diversas variables, que corresponde a una combinación lineal de diferenciales cuyos componentes son los de la gradiente de la función, que en este caso, pues un ejemplo sería z igual a f de x, y. Para obtener su diferencial es necesario derivar de la función con respecto a sus variables y multiplicarlas por las derivadas de estas variables, como lo se muestra aquí. Ponemos el diferencial de z y lo vamos derivando, aquí derivamos con sus dos variables, o sea, x y y. Eh, la regla de la cadena, pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estas funciones. Y z puede considerarse como una variable que depende finalmente de las dos variables que tiene la función, que en este caso son x y y. Un ejemplo aquí sería, pues esto, que a partir de z se van obteniendo todas las variables. Y aquí pues pusimos los dos ejemplos de cómo es que quedaría esta regla de la cadena con las dos variables, que es derivada de z con respecto a x y derivada de y derivada de z con respecto a y. En este caso, pues se ob- derivamos con respecto a u y lo multiplicamos por eh, la derivada de u con respecto a x. Y así se va desglosando con cada una de las variables que tenga la función. Pues primero la metodología, ¿qué y cómo se hizo? Pues primero se investigó los usos que se les podía dar a la regla de la cadena con respecto a casos de la vida cotidiana y utilizando la misma se resolvieron dos ejercicios. Y estos son los ejercicios. Primero, la dimensión de un cono cambia conforme pasa el tiempo y la función que está relacionada con el área superficial de una persona. Primero vamos a ver el problema 1. Nos dice la altura aumenta 40 centímetros por minuto y el radio decrece 15 centímetros por minuto. Calculamos la razón de cambio si R equivale a 200 centímetros y H equivale a 60 centímetros. Para esto lo único que tenemos que hacer es derivar por partes, usando la fórmula de la cadena. Tenemos que sacar la derivada del volumen con respecto al tiempo. Pues no lo tenemos, para eso hay que hacerlo por partes. Primero derivamos la v sobre r y luego derivada de r sobre el tiempo, más derivada de v sobre h por derivada de h sobre el tiempo. En este caso tenemos que sustituir v por la fórmula del cono, que es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Pues aquí lo sustituimos por la fórmula y derivamos. Entonces derivamos r de esta fórmula y luego h de esta fórmula y sustituimos. Y por último sustituimos los valores que ya nos habían dado aquí de 40 y 15 en estos lugarcitos. Tenemos 15 y 40 porque es la razón de cambio. Y por último sustituimos R y H
podemos ver que los tenemos aquí, en la fórmula que ya habíamos derivado de b. Y pues ya una vez sustituido todo nos van a dar todos estos números y el resultado va a ser 1.298.524 centímetros cúbicos por segundo. Después tenemos el problema 2 que nos dan la función y ahí tenemos los valores de W y de H. Tenemos que W son 100 y H son 60 pulgadas y nos dan las razones de cambio. Aquí podemos verlas. Entonces lo único que tenemos que hacer es prácticamente lo mismo que en el problema anterior. Nos están pidiendo la derivada de S con respecto al tiempo, pero no la tenemos. Entonces hay que hacerlo por partes. Primero la derivada de S con respecto a W por la derivada de W con respecto al tiempo más la derivada de S con respecto a H por la derivada de H con respecto al tiempo. Primero derivamos S con respecto a W, que sería este paso, y ya lo tenemos. Después derivamos S con respecto a H, que sería este paso, y ya lo tenemos. Y lo único que queda es sustituir los valores de la razón de cambio, que sería de W sobre dt y de H sobre dt. Aquí los tenemos 10 y 2.3. Lo podemos ver, aquí nos lo dan 10 y 2.3. Y por último sustituimos el valor de W y de H, que también el problema no los da. Vemos que W es 100 y H son 60. Y pues simplemente sustituimos y resolvemos, que nos da 1.05 pies cuadrados por año. Y eso sería todo de los problemas. Bueno, ya para concluir, este tema de la regla de la cadena tiene muchas aplicaciones en lo que es en la vida cotidiana y en lo que es en el área laboral. Como se puede ver, esta regla de la cadena se puede aplicar tanto en área, volumen, temperatura, etcétera, como se vieron en los problemas anteriores. Pues lo que quiero decir, ya para finalizar, es que una de las principales funciones de esta regla es sacar lo que es el incremento, saber si un objeto incrementa su valor o disminuye. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.